Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel. Hoy particularmente tenemos un tema que me gusta muchísimo, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy vamos a iniciar con el tema de la Biblia, tema que es interesante e importante para todos nosotros católicos, que la Biblia se constituye en alimento espiritual para todos nosotros. Definitivamente vamos a ir desmenuzando cada tema que el Catecismo nos habla de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión vamos a hablar de lo que podríamos llamar la introducción, en términos generales, de la Biblia. Así que, sin más preámbulo, iniciemos con otro programa más de Catequesis Viviente, con el comentario del Catecismo de la Iglesia Católica sobre las Sagradas Escrituras. Así que vamos a pedirle a nuestro señor director que por favor, como una introducción, nos prepare el primer video que tenemos, que el Papa nos habla acerca de las Sagradas Escrituras. El viernes el Papa Francisco se reunió con la Comisión Bíblica como conclusión de su asamblea plenaria anual. El arzobispo Gerhard Müller, presidente de la comisión, fue el encargado de recibir al Papa. Francisco habló sobre el papel fundamental de la Biblia y explicó que la palabra de Dios precede a la Biblia e incluso la supera. È per questo che la nostra fede non ha al centro soltanto un libro, ma una storia di salvezza e soprattutto una persona, Gesù Cristo, parola di Dio fatta carne. Este año la asamblea giró en torno al tema inspiración y verdad en la Biblia. El Papa dijo que es un tema que afecta a creyentes y no creyentes. La vita e la missione della Chiesa si fondano sulla parola di Dio, la quale è anima della teologia e insieme ispiratrice di tutta l'esistenza cristiana. En cuanto a la interpretación de la Biblia, el Papa explicó que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, que fue confiada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y por eso se transmite a través de la Sagrada Tradición, para que llegue a todas las generaciones. L'interpretazione delle Sacre Scritture non può essere soltanto uno sforzo scientifico individuale, ma deve essere sempre confrontata, inserita e autenticata dalla tradizione vivente della Chiesa. El Papa también recordó que el Concilio Vaticano II, con la Constitución dogmática Dei Verbum, arrojó luz sobre estas cuestiones. Sí, hermanos, excelente el video que acabamos de ver sobre el Papa Francisco, que nos habla de la Sagradas Escrituras y la importancia de la misma, y habló de varias cosas interesantes que pensamos que debemos recoger ahora en lo que el Catecismo nos dice, porque el Papa en términos generales nos fue desarrollando lo que vamos a leer en el Catecismo, en el artículo específicamente 101, que es el primero que nos habla de este tema de la Sagrada Escritura. Veamos lo que dice el Catecismo en el artículo 101. Dice así: en la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Este artículo, que tiene varios aspectos que quisiéramos destacar. En primer lugar, empecemos por lo que dice: en la condescendencia de Dios. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Escritura o la Biblia, con tantos nombres que conocemos, es un regalo del amor, la benevolencia divina. Es un don de Dios. Por lo tanto, tenemos que acogerlo con amor, respeto, cariño,
consideración, como tomamos cualquier regalo de alguien que es muy importante para nosotros. Por eso, las Sagradas Escrituras tienen que tener un lugar muy importante en nuestra vida individual, familiar, comunitaria. La condescendencia divina hizo que Dios quisiera comunicarse con nosotros y lo hizo abajándose, y hace el catecismo la comparación que igual que el verbo, el logos, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, tomando la condición humana igual a nosotros en todo, menos en el pecado, Dios se hizo hombre, verdadero hombre, se abajó. De la misma forma, Dios decide hablarnos en un lenguaje que sea entendible para nosotros, un lenguaje humano. De esta forma podríamos nosotros empezar a acercarnos a las Sagradas Escrituras. Si Dios nos habla en lenguaje humano, entonces hay un mensaje divino escondido en el lenguaje humano. ¿Qué ocurre con este término que dice la palabra que nos habla o se expresa en lenguas humanas o semejante a las lenguas humanas? Que efectivamente, igual que Jesucristo, dice el catecismo y lo toma del Vaticano II, vino a enseñarnos a los seres humanos a ser humanos, o dicho de otra forma, vino a decirle al hombre cómo ser hombre. Jesucristo es el modelo perfecto del ser humano. De la misma forma, la palabra de Dios o la Biblia nos dice un mensaje divino, eterno, pero en lenguaje humano. Y como decíamos, entonces es lícito para nosotros, si es lenguaje humano, verdadero lenguaje humano, usar las reglas de interpretación humanas. Y entonces esto significa que cuando leemos la Biblia tenemos que vislumbrar que lo que nos transmite es un mensaje divino, pero envuelto en lenguaje humano. ¿Y cómo nos expresamos los humanos? En términos generales podemos decir, en primer lugar, recordemos que los humanos cuando hablamos muchas ocasiones usamos la figura, la analogía, la comparación. Es muy común, por ejemplo, hablando propiamente de nuestro país, en Panamá, cuando nos dirigimos unos a otros, usamos hasta en nuestro lenguaje común la figura, incluso usamos la hipérbole, es decir, la exageración para destacar un punto. Por ejemplo, cuando una persona dice que se trasladó de un lugar a otro a gran velocidad, ¿qué dice? Dicen los panameños, me fui volando, o volé a tal lugar. No es que iba literalmente volando, es una exageración para transmitir un mensaje que quiere decir que lo hice muy rápido, o llegué muy rápido, o iba a alta velocidad. Otro dicho, por ejemplo, de los panameños, dice, algunos le dicen al otro, oye, tú sabes, tienes que estar alerta, porque el que parpadea pierde. Pero si es que todos los seres humanos andamos parpadeando, si no parpadeáramos, los ojos se nos secan. O es más, si una persona dejara de parpadear, tendría que buscar la forma de cómo cubrirse los ojos porque se le dañaría. Entonces es natural parpadear. Entonces, ¿por qué decimos que el que parpadea pierde? ¿A qué se refiere eso de perder? Bueno, que la persona tiene que estar sumamente alerta en una circunstancia particular para evitar el daño. Pero es una exageración, es una forma de expresión que el que la conoce entiende que lo que está diciendo tienes que estar alerta, no es que tiene que dejar de parpadear. De esta misma forma, nosotros tenemos que entender que el pueblo de Israel, cuando escribió la Biblia, o los autores sagrados o agiógrafos como son conocidos, hicieron igual que nosotros en Panamá. Usaron el lenguaje común de ellos, que era parte de un pueblo, una historia, una tradición
y que tenía que ver también con el autor, su cultura y lo que quería decir. Todo eso envuelve el mensaje divino, es decir, está en lenguaje humano. No se trata simple y llanamente de leerla en español traducida de un lenguaje y una cultura y pretender trasladarla exactamente igual a nuestros tiempos y a nosotros, como si estuviéramos leyendo un libro contemporáneo que podríamos hacer esa traslación. No, estamos hablando de un libro antiguo que viene de una cultura. Entonces, por eso, para citar ejemplos, no nos podríamos engañar cuando Jesucristo dice, si tu ojo es motivo de pecado, sácatelo. O si tu mano es motivo de pecado, córtatela. Entonces, para el pueblo de Israel eran expresiones similares o parecidas a las que acabo de mencionar, que tenían un contexto hiperbólico de exageración muy propio de la cultura de ellos, que no pretendía ser literal, al igual que las expresiones panameñas, acabo de mencionar, no pretenden ser literales. Otro aspecto de las Sagradas Escrituras que podríamos mencionar es la realidad cultural. El autor sagrado habla y se expresa de acuerdo a su cultura y a su conocimiento particular. No podemos pretender que el autor sagrado hable de otra cosa, sino de lo que conoce. Entonces, por lo tanto, el autor sagrado nos dice lo que habla y lo que conoce. Si tiene conocimiento de las ovejas, hablará de las ovejas. Si tiene conocimiento del paisaje, hablará del paisaje. Si tiene conocimiento de la realidad de su pueblo, hablará de su pueblo. De esta forma vemos cómo el lenguaje humano envuelve el mensaje divino. Vámonos a un cambio sobre este interesante tema y vamos a ir desarrollándolo, porque eso nos va a ayudar a nosotros a acercarnos y aproximarnos a las Sagradas Escrituras con una visión un poco más amplia y no simplemente leerla de manera literal. Vámonos a un cambio y después continuamos. ¿Qué tal, hermanos? Estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente. Estamos con el tema de las Sagradas Escrituras y en el segmento anterior estuvimos hablando de que Dios nos habla en la Biblia con un lenguaje humano, que hacía una comparación con la encarnación, cómo el Hijo de Dios se encarna y se hace verdadero hombre, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. De la misma forma, Dios nos habla a nosotros un mensaje divino, pero con lenguaje humano. Y estuvimos comentando un poco acerca de esta realidad del lenguaje humano, de cómo el autor sagrado habla de lo que conoce, como lo conoce, de acuerdo a una cultura, a un momento histórico, a los conocimientos que tiene y a las formas de expresión muy propia de su pueblo. Pero dentro de eso tenemos el mensaje que Dios le transmite, no a un pueblo, a toda la humanidad. Por eso decíamos que es lícito, entonces, analizar las Sagradas Escrituras bajo ese contexto de un lenguaje humano que tiene diversas manifestaciones. Sí, y eso que todavía no hemos entrado al aspecto propio de los diversos géneros literarios, como es la prosa, la poesía, que también son medios lícitos de transmitir un mensaje. Pero antes de continuar, vamos a ver el siguiente reportaje interesante que también nos pone en contexto con respecto a esto que estamos hablando de las Sagradas Escrituras, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. La interpretación de la Sagrada Escritura es de importancia capital para la fe cristiana y para la vida de la Iglesia, y es un tema que interesa especialmente al Papa. Lo ha reafirmado el mismo Benedicto XVI en el discurso a la Pontificia Comisión Bíblica. Al referirse al Concilio Vaticano II y a la tradición de la Iglesia, el Papa observó que la interpretación de las Escrituras debe ser siempre confrontada, inserta y autenticada por la tradición viviente de la Iglesia. Solo el contexto eclesial permite
permite a la Sagrada Escritura ser comprendida como auténtica palabra de Dios que se hace guía, norma y regla para la vida de la Iglesia y el crecimiento espiritual de los creyentes. Esto comporta el rechazo a cada interpretación subjetiva o simplemente limitada a un solo análisis, incapaz de acoger para sí el sentido global que a lo largo de los siglos Muy bien, hermanos, ¿qué le parece? La interpretación de las Sagradas Escrituras no puede hacerse al margen de la tradición de la Iglesia. ¿Por qué? Porque estamos hablando. Tiene que tomar en cuenta el lenguaje humano. Y la tradición de la Iglesia está llena del sentido propio que los escritores sagrados le quisieron imprimir y que fue transmitido de generación en generación. Quiero poner un ejemplo que tal vez podría ayudar a ilustrar lo que estamos hablando. Imaginémonos cada uno de nosotros que tenemos la experiencia de vivir en una familia y tal vez aprendimos cómo se expresaba nuestro padre, nuestra madre, nuestro abuelo, y que a lo largo de la vida comprendimos que palabras, frases, expresiones muy propias, refranes que decía en un momento determinado, tenían un sentido particular para él y lo que quería expresar. Entonces, dentro de eso, la tradición de la familia, o lo que entienden perfectamente bien, por ejemplo, diciendo el caso del padre, son los que han convivido con él, probablemente su esposa, sus hijos. Cuando el padre decía tal frase o tal refrán, quería decir esto, y lo decía en esta circunstancia. Entonces ellos más que nadie pueden interpretar correctamente dentro de su tradición lo que él quería expresar. De la misma manera la Iglesia, que es madre de la Biblia, que la Biblia crece dentro de la tradición de la Iglesia, dentro del seno de la Iglesia, es la que lo compila, la cuida y la interpreta fielmente, es la que le puede encontrar el sentido a las palabras humanas correctas para darnos el mensaje que Dios nos quería transmitir. Eso es lo importante de la tradición de la Iglesia. Eso es la importancia de leer la Biblia dentro de la tradición, que nos va a transmitir fielmente el mensaje que nos transmite Dios, porque esa es la función de la Iglesia. La Iglesia quiere ser fiel a lo que Dios nos transmite a través de la palabra humana que tenemos en la palabra de Dios. De esta forma, es importante para nosotros conocer esta realidad de la palabra de Dios dentro del lenguaje humano, dentro de nuestra realidad. Hablábamos de que efectivamente, sin pretender asustar a ninguno de ustedes y decirle, oye, qué complicado es leer la Biblia, no. Lo que queremos transmitirles es que no podemos nosotros desencarnar la Biblia, de agarrarla hoy como hace mucha gente, la toma y empieza a leer 2019 años después. Algunos libros de la Biblia fueron escritos hace 2000 años antes de Cristo, así que pueden tener 4000, 5000 años. Entonces no podemos nosotros hacer una traslación histórica y leerlo hoy como si fuera escrito ayer. Tenemos que comprender todo esto para darle sentido. Así que esto es importante que lo tengamos muy presente y esto es lo que el catecismo nos quiere transmitir cuando hablamos de la Biblia en el lenguaje humano. Ahora, vamos a pedirle al señor director que nos ponga el numeral 102 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla un poco de esta realidad y hace la comparación entre la encarnación del Hijo de Dios y las Sagradas Escrituras. Dice así: a través de todas las palabras de las Sagradas Escrituras, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se da a conocer en plenitud. Hebreos 1, del 1 al 3. Recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que, siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. San Agustín. Entonces, en este texto que acabamos de leer del Catecismo de la Iglesia Católica, nos transmite dos conceptos que quisiera resaltar. El primero es que la plenitud de la revelación, la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras nos la da Jesucristo, porque ahí entramos incluso a un aspecto aún más profundo,
Ya estamos viendo a Dios mismo interpretando su palabra. ¿Quién más puede interpretar sus palabras sino uno mismo? Por eso uno puede decir con propiedad que puede ser malinterpretado. Yo quise decir algo, entonces otro puede malinterpretarlo. Entonces que el que transmite el mensaje es el que sabe qué quería decir. De la misma forma, cuando hablamos nosotros aquí de que Jesucristo o toda la Escritura trata de transmitir lo que es el verbo, vemos con claridad que se refiere fundamentalmente a esto. ¿Quién más puede decirnos lo que quería decir sino Dios mismo? Por eso Jesucristo con plena autoridad decía, en el pasado se dijo esto, ahora yo le digo esto. Y también empezó a darle plenitud. Por ejemplo, cuando le corrigió a los fariseos y le dijo, ustedes dieron acta de divorcio, o Moisés les dio acta de divorcio por la dureza de su corazón, pero no fue así al principio. Ahora yo les digo, de esta forma Jesucristo viene a dar plenitud a todo el mensaje cristiano. Entonces, es un proceso en el que la Iglesia nos enseña que toda la Escritura tiene que ser leída a la luz de Jesucristo. No es que Jesucristo sea parte de la Escritura, es que Él es toda la Escritura. Todo lo que Él enseñó, todo lo que Él estableció, vivió, sus ejemplos iluminan la Escritura. Por eso nosotros los cristianos, los católicos, leemos la Escritura en clave de Jesucristo. El Antiguo Testamento se lee en clave de Jesucristo. El Nuevo Testamento, los escritos que no son, se lee en el sentido cristiano. Así que es importante para nosotros que veamos lo que el catecismo nos está transmitiendo. Nosotros no podemos hoy día pretender interpretar, por ejemplo, el Antiguo Testamento como si Jesucristo no existiera o no hubiera existido, aislarlo y pretender verlo de otra forma. No, porque ya tenemos la plenitud de la revelación que ilumina plenamente. Ahora, ¿qué ocurre con el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento ilumina el Nuevo porque lo que Jesucristo nos enseña viene de una tradición, de una enseñanza, de una transmisión, de un proceso de revelación que es lo que permite a él transmitir. Necesitaba una base. Usted no puede, por ejemplo, pretender enseñarle matemática, aritmética a alguien si no le enseña, por ejemplo, lo básico. Empieza diciéndole a los niños 2 manzanas más 1 manzana son 3 manzanas. Empieza por lo más básico y va creando una base que le permite construir el conocimiento matemático hasta que llega a multiplicación, división y así continuamente. De la misma forma, Jesucristo nos transmite un mensaje profundo, grande, pero lo hace sobre la base ya construida, sobre la base fundamental, inicial que tenía el Antiguo Testamento, que era fruto de un proceso de enseñanza a un pueblo que estaba, como decíamos en las matemáticas, estaba a nivel de 2 manzanas más 1 manzana son 3 manzanas. No se le podía hablar de álgebra en ese momento, estaban al nivel de eso, de lo más básico, y fueron construyendo su conocimiento sobre la revelación divina, sobre Dios, sobre toda esta realidad, paso a paso. Entonces la revelación se da de manera progresiva y llega a la plenitud que es Jesucristo. Por eso el catecismo nos dice que de alguna manera toda la Biblia nos habla de Jesucristo, pero a la luz de Él y en el proceso. Entonces Jesucristo nos habla sobre la base de un Antiguo Testamento, pero también lo ilumina. Así que ambos testamentos se iluminan, la Biblia es una sola palabra de Dios. Muy bien, así como el Señor nos habló en una sola palabra, que es Jesucristo, la Biblia también es una sola palabra, por así decirlo, que tiene un solo sentido, que es Dios revelándose. Vamos a un cambio y después continuamos hablando del Catecismo de la Iglesia Católica con el tema interesantísimo de las Sagradas Escrituras. Bien, hermanos, estamos felices de poder compartir nuevamente con ustedes aquí en Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel
y estamos comentando el catecismo de la Iglesia Católica, en esta ocasión con el tema introductorio de las Sagradas Escrituras. En los segmentos anteriores hablamos en primer lugar de que Dios se revela a través de su palabra, pero lo hace a través de su palabra, pero dicha en lenguaje humano. Y hacíamos la comparación de que así mismo como el Hijo de Dios, el Verbo, el Logos, la palabra, se hizo carne igual a nosotros en todo menos en el pecado, así Jesús o nuestro Señor nos transmite su revelación en lenguaje humano, en un lenguaje humano como nosotros nos comunicamos, pero con una inspiración divina y con un mensaje divino. En el segundo segmento estuvimos hablando acerca de la realidad de que el mensaje tiene que ser interpretado en clave cristiana, a la luz de Jesucristo, y que Jesucristo ilumina todo. Tanto el Antiguo viene a ser la base para que Jesucristo construya la plenitud de la revelación, y también el Nuevo Testamento viene a iluminar esa base para que le demos la plenitud. Y que Jesucristo el que le da el verdadero sentido profundo, porque ¿quién más que Dios, interpretando su propia palabra, quién más que Dios puede decir lo que exactamente quería decir o quería transmitirnos o cuál es su verdadero mensaje? Por lo tanto, las palabras de Cristo tienen un peso específico enorme dentro de la iglesia. Por eso los evangelios son leídos con reverencia, veneración dentro de los actos de culto que tenemos, en particular la Sagrada Misa o la Santa Misa. Por eso los evangelios tienen preponderancia, porque es Dios directamente hablando, no a través de otro, sino Él mismo hablando directamente al hombre en lenguaje humano. Ahora vamos a ver el siguiente reportaje que viene a complementar lo que hemos estado compartiendo sobre las Sagradas Escrituras. El Papa Francisco ha participado en el Congreso Bíblico Internacional organizado por el 50 aniversario de la Federación Bíblica Católica. Esta organización promueve la traducción y difusión de la Biblia, el estudio de la Sagrada Escritura, la pastoral bíblica y el diálogo interconfesional. Santo Padre, en nombre de los 200 participantes en el Congreso Bíblico Internacional procedentes de 68 países, quiero darle las gracias por esta audiencia. El Papa les dio las gracias por su trabajo. Les dijo que contribuyen a que la Biblia no se quede en las bibliotecas, sino que circule por las calles del mundo para ayudar a las personas. Tante parole affluiscono quotidianamente alle nostre orecchie, trasmettendo informazioni e dando molteplici input. Tante forse troppe, al punto di superare spesso la nostra capacità di accogliere. Ma non possiamo rinunciare alla parola di Gesù, all'unica parola di vita eterna, di cui abbiamo bisogno ogni giorno. Ante ellos, Francisco pidió a los sacerdotes que cuiden las homilías para que hablen de la palabra de Dios y no sean autorreferenciales. Dijo también que los textos de la Biblia son como fuego y viento y que con su creatividad alargan el horizonte de los creyentes. Una chiesa que vive de las cosas. Muy bien, hermanos, ¿qué le parece? Excelentes los comentarios del Papa acerca de la homilía, sobre el comentario bíblico, la importancia de la Biblia en nuestra vida. Miren que el siguiente artículo, el 103, precisamente nos habla de esa importancia que debe tener la palabra de Dios para nosotros. Vamos a pedirle al señor director que nos ponga el artículo para que podamos compartirlo todos. Dice así: por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Este texto, muy corto, pero a la vez rico en contenido, nos presenta algo que los católicos debemos hacer, un mea culpa, o podemos decir, debemos reconocer que en ocasiones algunos de nosotros hemos podido caer en una indiferencia acerca de la Santa Biblia. Aquí el catecismo nos dice dos aspectos que quisiera resaltar. El primero, la veneración
el respeto que debemos tener por la Biblia, la palabra de Dios. Y cómo efectivamente ese respeto, veneración debe ser tal que dice el catecismo que asimismo como le tenemos respeto a la palabra viva o la Eucaristía, también debemos tener respeto por las Sagradas Escrituras. Entonces, esto debía llevarnos a meditar un poco acerca de cómo tratamos nosotros la Escritura en nuestra vida, cómo tratamos la Biblia. ¿Tiene un lugar de honor en nuestra vida? ¿Tiene un lugar de honor en nuestro hogar? No se trata solamente de tenerla por tenerla. Todo hogar católico debería tener un lugar privilegiado, especial para la palabra de Dios. Inclusive me atrevería a decir con todo respeto que es más importante para nosotros tener un lugar especial para la Biblia que para algunas imágenes que tenemos de santos y demás. A veces tenemos imágenes de santos y la Biblia por la casa en ningún lado. La Biblia es la palabra de Dios. Tiene que tener un lugar particular, especial en la casa. No requiere que tenga tanto adorno, no requiere que haga una inversión, pero sí búsquele un rincón donde usted pueda tener la Biblia y muestre que en su hogar la Biblia tiene sentido, tiene un lugar especial, es la guía de su casa. La Biblia debe tener un lugar de veneración. Ahora, la otra parte que quería destacar es este aspecto también que dice que cuando, por ejemplo, vamos a la Santa Misa, hay dos mesas de las que nos servimos. No es solo la Eucaristía, es la palabra de Dios y la Eucaristía. Ambos son alimentos espirituales para nosotros. A tal punto que la Iglesia nos enseña que si usted va a la Santa Misa y llega después que se leyó el Evangelio, no debe comulgar. Y eso muchas personas parece que no lo saben, porque he visto sacerdotes que han recalcado eso, porque efectivamente hay gente que llega a cualquier hora y piensa que ya como llegó tiene derecho a ir a comulgar. Y no, son dos mesas, la palabra de Dios y la mesa del pan de vida, Jesús que se hace presente en medio de nosotros. Pero ambas mesas, necesitamos la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra y alimentarnos de la Eucaristía. Pero vuelvo y repito, para la Iglesia es tan importante la Eucaristía, es que si una persona no escucha las lecturas, ni siquiera el Evangelio, ya no puede participar en la otra mesa. Entonces, tenemos que aprender a alimentarnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser alimento para nuestra vida. Y no se trata solamente de escuchar la palabra cuando voy a misa. De eso se trata. Si es alimento, debo tener permanentemente eso para nutrirme. No puedo probablemente comulgar todos los días. Hay personas que lo hacen, pero tal vez no puedo. Pero sí puedo alimentarme de la palabra de Dios todos los días. Tenemos los recursos. Ya no es como antes que debo tener una Biblia debajo del brazo. Ahora, cualquier persona que tenga esto, que tenga un celular, puede tener la Biblia en las versiones que quiera. Puede tener un buscador, puede tener algo para marcar, puede leer. Ahora nadie puede decir que no puede leer la Biblia. Es más, la puede descargar gratis. Ni siquiera tiene como antes que invertir 15, 20, 30 dólares para tener la Biblia. Entonces, ¿cuál es la razón por la que no leemos la Biblia todos los días? ¿Cuál es la razón por la que no nos alimentamos la palabra de Dios? Ahora, la Biblia no se lee como quien lee el periódico, como quien lee un libro para aprender. La Biblia se lee en el Espíritu que fue escrita, a través del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que nos guíe para que Él nos hable a través de su palabra, para que Él nos guíe, para que Él nos nutra y nos vaya cambiando. Usted, por ejemplo, póngase a pensar cuántas veces nosotros lo que leemos, lo que escuchamos, lo que nos transmite, de alguna manera nos influencia. Entonces,
si nosotros nos alimentamos de un alimento divino, de un alimento que viene del cielo, y lo hacemos conforme a lo que nos pide la iglesia, en el mismo espíritu que fue escrito, leyéndolo a la luz de la oración y el Espíritu Santo, eso empieza como un agua viva que viene a transformar nuestra mente y nuestro corazón, para ver las cosas según Dios, ya no según el mundo, según los parámetros muchas veces humanos, egoístas, sino a la luz de cómo Dios ve la realidad, cómo nos ve a nosotros y qué espera de nosotros. Entonces la Biblia viene a constituir una mesa importante en nuestra vida espiritual. No podemos ahora los católicos equivocarnos y pensar que es que se trata que ahora los hermanos que no son católicos leen profusamente la Biblia y nosotros como somos católicos no lo hacemos. No, es un error que hemos cometido el dejarnos apartar de algo tan importante que es la mesa de la palabra de Dios. Así que vámonos a un cambio y vámonos con la última parte de este interesante programa, Catequesis Vivientes, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica en esta introducción de las Sagradas Escrituras. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente y estamos con el tema de las Sagradas Escrituras, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Está con ustedes su hermano Roquel. Ya estamos en el último segmento. Estamos en la parte conclusiva de para mí, en especial delicioso programa de la Palabra de Dios, que enriquece, que da vida, que alimenta, que nos fortalece y hace que podamos seguir adelante. ¿No tiene una Biblia? Puede descargarla en su celular, que ya son muy pocos los que no tienen smartphone o no tienen teléfono inteligente, como llaman, o compre, si le gusta más tradicional, si le gusta, compre una Biblia y tenga una Biblia en el carro, en su trabajo, tenga la oportunidad de darse la oportunidad de leer y conocer la palabra de Dios. Muy bien, para continuar con el programa vamos a ver el último reportaje de este día que nos orienta y nos guía con respecto a la palabra de Dios. Bienvenidos al restaurante Con Sabor a Biblia. No muy lejos de los lugares más sagrados de Jerusalén es posible comer exquisitos platos hechos con ingredientes bíblicos, tales como hierbas o especias y cocinados con métodos artesanales. El artífice es Moshe Basson, un chef judío de origen iraquí especializado en la milenaria cocina de Oriente Medio. Moshe Basson es una suerte de arqueólogo gastronómico. I love the Bible. Me encanta la Biblia, amo la Biblia. He encontrado en ella muchas conexiones. Por ejemplo, el uso del hisopo que aparece en la Biblia cuando Moisés guía al pueblo de Israel fuera de Egipto. Él pidió a los israelitas que con el hisopo marcaran las jambas de las puertas con la sangre de cordero para que no les afectase la plaga. Esta pasión por las Sagradas Escrituras se traduce entre sus fogones en forma de las llamadas 7 especies, 7 frutos que se mencionan en la Biblia como propios de estas tierras. Son el trigo, la cebada, la uva, el higo, la granada, la oliva y los dátiles, ingredientes que se incluyen de una u otra forma en sus platos. Desde 2001, además, Moshe Basson forma parte de la iniciativa Chefs for Peace, un grupo de cerca de 30 cocineros árabes e israelíes, judíos, musulmanes y cristianos convencidos de que sentarse a la mesa y compartir una buena comida puede tender puentes de paz y de diálogo. Comencé cocinando con mi madre y con su madre, mi abuela, y otras mujeres de la región de otras religiones. Pertenezco a un grupo llamado Chefs por la Paz, que reúne a musulmanes, israelíes, judíos y cristianos. Mis profesoras fueron las madres que hacían esta comida. Para mí fueron una inspiración. Encontré que esa comida estaba conectada con la Biblia. En The Eucalyptus, su restaurante, se sientan a la mesa personas venidas de todo el mundo y de todas las religiones. Dice que la buena gastronomía no sabe de credos, razas o nacionalidades. Food brings people together. La comida une a las personas. Cuando comes tienes que abrir la boca y en ese momento se usa la boca para hablar. Cuando las personas están separadas es cuando surgen los problemas y el odio.
Por eso, tras comer en De Eucaliptus, el chef quiere que sus comensales no solo salgan satisfechos, sino que se lleven también consigo el sabor de una tierra capaz de acoger a todos. Muy bien, hermanos, ¿qué le pareció? Excelente, y me pareció interesantísimo. Dos aspectos. Aquí alguien comentaba en el estudio que ya les dio como hambre el reportaje, y a mí también, efectivamente, porque el reportaje trae algo muy interesante. Miren cómo crean platos usando los ingredientes que aparecen en la Biblia, porque efectivamente la Biblia viene a ser una transmisión de la palabra de Dios, como decíamos, pero dentro de la cultura. También queríamos hacer como un juego, ¿verdad? Eso de que un restaurante bíblico, a través de los platos que transmite, también nos da la idea de que la Biblia como un alimento, ya no un alimento puramente material, como es la Eucaristía, que decían no solo el pan material, sino un alimento espiritual, un alimento que nos viene a traer nuevas perspectivas, nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestra forma de vivir y de ser es transformado por la palabra de Dios. Vamos a ver el siguiente artículo que nos habla acerca de esta importancia de las Sagradas Escrituras. Dice así: en la Sagrada Escritura la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Aquí, esto podríamos decir que es el cierre de lo que hemos estado conversando. El catecismo nos viene a hablar lo que vimos en el reportaje. Es un encuentro como cuando un padre de familia se reúne con su familia a cenar. Un encuentro para compartir, para dialogar, para alimentarnos. Es lo que es la palabra, o debe ser la palabra de Dios para nosotros. Ese encuentro donde cuando me acerco a la Biblia es mi Padre que me está hablando. Es Dios que me habla a través de su palabra. El Espíritu Santo que nos guía a través de esa palabra y viene con un mensaje a nuestro corazón para nuestra circunstancia particular. Por eso es que palabra de Dios no es solamente porque tiene un mensaje divino, sino porque Dios le puso una eficacia propia y particular que no tiene ningún otro libro. Puede haber libros muy bonitos, libros escritos por santos que nos ayudan, que nos guían, que pueden ser muy edificantes, pero nada comparable con la palabra de Dios, que es única, es la única que puede transformar nuestra vida. Y ese acercamiento nuestro a esa palabra es la que nos puede ayudar, fortalecer, guiar en medio de este mundo. A veces no encontramos la guía, a veces nos encontramos desorientados, abatidos, tristes, pero no acudimos a donde debemos abrevar, a la oración y a la palabra de Dios. Decíamos, no tenemos a Jesús Eucaristía permanentemente ni en la casa, ni a veces tenemos la oportunidad de comulgar todos los días, pero sí tenemos este gran don que Dios nos regaló a todos, sin ningún distingo. Cualquier persona, cualquier bautizado, independientemente de su circunstancia, puede libremente acercarse a la palabra y hablar con su Padre Celestial en la oración, en la lectura meditada de la misma. Un tesoro que hemos desdeñado, un tesoro que hemos abandonado, un tesoro que no queremos descubrir. Parece el tesoro escondido que dice la palabra de Dios, que el reino de los cielos parece un tesoro escondido. Es la perla de gran precio que decía el Evangelio, que cuando el que la descubre va y vende todo para adquirirla. Nosotros tenemos la perla de gran precio, tenemos la palabra de Dios, tenemos una oportunidad única de poder liberarnos de tantas cargas a través de la oración
y de la palabra que la tenemos cerca de nosotros. Hoy, más que nunca, usted y yo, Dios nos da un privilegio. Gracias a la tecnología que el Señor nos ha regalado, que ha producido en hombres, para que nosotros podamos tener acceso como nunca antes había tenido el hombre a estos recursos. Hoy podemos nosotros alimentarnos de la palabra. Hoy podemos nosotros encontrarnos con ese Padre Celestial al alcance de un clic en nuestra computadora, en nuestro celular, en nuestra tablet o en el libro que queramos adquirir. Y con tantos recursos, a veces me pregunto, ¿qué le diremos a Dios? ¿Qué le diremos? ¿Por qué no leímos la Biblia? ¿Qué le diremos cuando estemos frente a frente con el Señor y Él nos diga, ¿por qué no leíste mi palabra? ¿Por qué no me buscaste en la palabra, en el Evangelio? ¿Qué le vamos a decir? ¿Que no teníamos tiempo? ¿Que no teníamos acceso a la Biblia? ¿Que no teníamos la oportunidad? ¿O no teníamos el conocimiento? Atrévase a leer la Escritura. Atrévase a pedirle al Espíritu Santo que lo guíe. Atrévase a dar el paso. No se deje engañar. No piense que no la va a entender. La palabra de Dios es un misterio en este mundo que puede entender desde la persona más sencilla y que no puede agotar el sabio más grande. Es el misterio de la palabra. Ni el sabio puede agotarla, ni el sencillo puede dejar de entender. Todos tienen acceso. Es muy probable que usted haya tenido la oportunidad de conocer gente con poca educación, pero que son asiduos a la Biblia y cómo el Espíritu Santo lo ha guiado y ha adquirido un conocimiento de que a veces nos impresionan de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios lo ha guiado. ¿Cómo educar a los hijos? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo guiar? A veces los padres nos preguntamos, ¿qué hacer? ¿Qué hago con mi hijo? ¿Cómo lo guío? ¿O qué será de él cuando yo no esté? Si lo guardamos en la palabra de Dios, si lo sellamos con la palabra de Dios, si le enseñamos a que ame la palabra, si le enseñamos a leer la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo lo va a custodiar, lo va a llevar por buen camino. Pero le enseñamos nosotros la palabra a nuestros hijos, leemos con ellos, le transmitimos desde pequeño. ¿Cómo hacer si ahora tenemos tantos recursos? Ahora, inclusive para niños preescolar, hay cuentos que usted le puede leer para que él vaya conociendo la Biblia. ¿Pero lo hacemos? ¿Le transmitimos eso? ¿Aprovechamos el don que Dios nos está dando? Eso lo debemos meditar. Todos nosotros, con nuestros hijos, primos, nietos, niños que tengamos cercanos, inculquémosle amor a la Biblia, que es el alimento que Dios nos concede para nosotros. Hermanos, ha sido un verdadero privilegio poder compartir con ustedes este programa de Catequesis Viviente. Estuvo con ustedes su hermano Roquel. Que el Señor los bendiga a todos.